tiempo para nuestro primer café que hoy compartimos con Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco. Señor Erkoreka, Egunon, muy buenos días. Egunon. Bueno, la actualidad manda y en las últimas horas hoy nos hemos desayunado con esa noticia de ayer, ¿no? Ese recurso anunciado por el Gobierno vasco a la Ley Estatal de Vivienda. Hablamos una vez más, señor Erkoreka, de invasión competencial. Esto, claro, en calidad de vicelehendakari, ¿eh? Bueno, sí, es evidente que el informe de los servicios jurídicos centrales que tomamos en consideración ayer en el Consejo de Gobierno apuntaba claramente en esa dirección, acusaba la existencia de espacios normativos que son de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, que venían siendo ocupados por la normativa del Estado, y encontraba motivos razonados y justificados para interponer ese recurso, ¿no? Por tanto, con la discrepancia conocida, por otro lado, que no sorprendió a nadie, en el sentido de que, bueno, esta es una diferencia de actitudes que los partidos que integran la coalición del Gobierno vienen manteniendo prácticamente desde que el proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados hace ya mucho tiempo. Esas diferencias con respecto a la percepción de la constitucionalidad de la ley no se han disipado durante todo este tiempo, todo lo contrario, se han mantenido y se han agudizado, por tanto se han expresado también ayer, pero vamos, le dedicamos 3 minutos al asunto, ¿eh? Quiere decir que he visto algún titular muy estridente que quiere llamar la atención sobre el hecho de que ahí se encuentra poco menos que un elemento de explosión que iba a acabar definitivamente con las relaciones y la buena sintonía dentro del Ejecutivo, pero nada de esto. De 44 puntos que integran el orden del día, ese era uno más, que vino fuera además del orden del día, pero le dedicamos 2 minutos o 3. Todo el mundo comprendió cuál era la situación y cada uno votó como le correspondía, pero se planteó el recurso porque el informe de legalidad de los servicios jurídicos centrales, que son los legalmente habilitados para definir si existen o no invasiones competenciales y, en su caso, proponer o no la interposición de recursos, decía claramente que sí, ¿no? En cualquier caso, hemos hablado mucho ahora que estamos, sobre todo esta semana, señor Erkoreka, bueno, muy pendientes de las negociaciones, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en este caso en Madrid después de los resultados postelectorales. Claro, en esta última legislatura se ha hablado mucho de autogobierno, de transferencias pendientes, pero también y sobre todo quizás en esta última parte directamente de invasiones competenciales. Claro que en este caso sobre todo hemos visto al Gobierno vasco, bueno, pues ponerlas en solfa. Bueno, sí, no, esto sí ha sido de alguna manera una constante a lo largo de la legislatura. Es decir, que ha habido aspectos en los que se ha producido una sintonía importante en el entendimiento político en Madrid, en Cortes Generales, pero también se han producido algunas invasiones y se han producido desencuentros importantes con respecto al respeto que se debe profesar por parte de las instituciones centrales a las competencias autonómicas, ¿no? Así que no es un conflicto único. Yo creo que es una constante en la historia de los gobiernos centrales, esté quien esté al frente de los mismos, ¿eh? Siempre hay una pulsión, yo creo que hasta cierto punto además creciente, ¿no?, para ocupar espacios normativos, para ampliar competencias. El propio Pedro Sánchez, además, reconoció públicamente en un debate de política general que él lo que impulsa es una respuesta a necesidades políticas a través de políticas públicas. Y que luego, si esas políticas públicas que él impulsa desde el Gobierno central respetan o no las competencias de las comunidades autónomas, eso ya se verá después y ya se considerará en el Parlamento vasco. Pero él consideraba que a la hora de diseñar una política pública que consideraba pertinente para responder a un problema determinado, no tomaba en consideración el factor competencias, que debía ser el primero a tomar en consideración, ¿no? Pero él no tomaba en consideración y en su caso eso ya se resolvería después en el Congreso o durante la tramitación parlamentaria, que no es donde se tienen que dilucidar esas cuestiones, ¿no? Claro, con una actitud de ese tipo, pues estás expuesto permanentemente a encontrarte con iniciativas que responden a problemas sociales, pero que no corresponde al Gobierno central adoptarlas o impulsarlas, ¿no? Claro, y esto además llega en un momento político, bueno, muy complejo, a nadie se nos escapa. Estábamos todos, probábamos antes fuera de micrófono, casi calculadora en mano con, bueno, pues con esa legislatura que está por empezar. Este asunto puede estar encima de la mesa en una eventual mesa de negociación de Pedro Sánchez con el PNV. Uy, eso ya no me corresponde a mí determinar qué es lo que la delegación del Partido Nacionalista Vasco va a poner sobre la mesa de cara a eventuales acuerdos o entendimientos con
con el Partido Socialista a efectos de la constitución Gobierno Centro. No me corresponde, no sé, ya será las propias autoridades del Partido Nacionalista Vasco las que dictaminen e informen sobre el particular, ¿no? En cualquier caso, sí que desde el Gobierno vasco se emplazaba al diálogo, ¿no? Se anunciaba ese recurso para dentro de unos meses, pero bueno, la mano tendida al diálogo para tratar de reconducir la situación está ahí. Bueno, hay un mecanismo expresamente previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que lo que establece es que si se quiere, y nosotros siempre hemos optado por ese procedimiento, antes de formalizar, digamos, propiamente el recurso, se abre un margen a la posibilidad de un entendimiento entre ambos ejecutivos, entre las dos instituciones que están enfrentadas en torno al alcance competencial de la norma en discusión, ¿no? Y entonces aquí se va a abrir lo que se llama la Comisión Bilateral de Cooperación, donde se analizarán las discrepancias existentes y, en su caso, se podrá o no alcanzar un acuerdo en torno al modo en el que deben interpretarse esos preceptos, y si hay un acuerdo en torno a ese extremo, pues se podría no formalizar el recurso, ¿no? Porque ambas partes llegan a un acuerdo sobre el particular. Esta es una posibilidad que está prevista en la ley, insisto, y a la que nunca nos hemos cerrado desde el Ejecutivo vasco, y que en este caso se ha abierto expresamente. Por tanto, hay un margen de varios meses, de 6 meses creo que es, para que se pueda abordar ese intento de entendimiento, de aproximación, de reducción de discrepancias, en fin, de entendimiento entre ambas partes y de eludir el recurso al Tribunal Constitucional. En cualquier caso, señor Erkoreka, antes ya de pasar a otras cuestiones, pero llama cuanto menos la atención en este tema del recurso de la Ley Estatal de Vivienda, que no solo Euskadi, también haya más comunidades que hayan hablado de invasión competencial, y enfrente tenemos a partidos como aquí en Euskadi el PSE o EH Bildu que insisten en que esa invasión no se da. Bueno, a ver, discrepancias en torno al alcance y contenido de una norma existen con frecuencia. Es decir, que el derecho no es una ciencia exacta. El derecho no, cuando estamos hablando de cuestiones de normas jurídicas, no nos movemos en el terreno de las matemáticas y, por tanto, caben diferentes apreciaciones en torno al alcance y contenido de una norma y en torno a si esa norma respeta o no el marco normativo que debe respetar, ¿no? Por tanto, en este caso, este es uno más en el que se da esa circunstancia. En cualquier caso, como antes decía, la referencia prevalente en el caso del Gobierno vasco debe ser el informe que al respecto emita el Servicio Jurídico Central, que ha tenido una posición clara en relación con este asunto, ¿no? Señor Erkoreka, de seguridad también hemos hablado mucho estas últimas semanas, estos últimos meses, bueno, con varias cuestiones en las que vamos a ir ahondando en los próximos minutos, pero sin ir más lejos, esta semana veíamos la agresión a 2 agentes de la Ertzaintza en Vitoria, agresión que hacía que, bueno, pues que el colectivo saliera ayer en una manifestación a la calle. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es una agresión intolerable, inadmisible, que una vez más pone en cuestión o pretende poner en cuestión la autoridad que corresponde a la Ertzaintza y el desempeño de funciones de seguridad para las que les hemos habilitado todas y todos los ciudadanos. Es decir, la Ertzaintza es una institución estatutaria que cuenta con el aval, con el respaldo del conjunto de la población, una institución que tiene encomendada una función pública esencial en los tiempos que corren, que es el de garantizar la seguridad y la protección ciudadana. En ese cometido se encontraba y, por tanto, es exigible a toda la ciudadanía un respeto mínimo al desempeño de esas funciones, que las ejercen en beneficio del conjunto de la comunidad, para garantizar, insisto, la seguridad y la protección de las personas y de los bienes, ¿no? Por tanto, toda alteración, toda pretensión de quebrantar esa función y del libre ejercicio, del correcto ejercicio de esa función por parte de la Ertzaintza ha de ser criticada, denostada, marginada y, por supuesto, legalmente perseguida, como está siéndolo en este caso, ¿no? Es decir, que el hecho ha sido objeto de los atestados correspondientes y el asunto está ya en manos de la justicia para que dictamine sobre el particular, como tiene que ser en estos casos, ¿no? En cualquier caso, este hecho llegaba bueno, en un clima, no sé si llamarlo de desafección de parte de la ciudadanía con este colectivo, sobre todo al hilo, bueno, de las manifestaciones y de las pretensiones laborales, ¿no?, que han trasladado en las últimas semanas. No sé si usted también ve cierto clima de desafección. Bueno, yo creo que no hay que confundir una cosa con la otra. Es decir, se puede coincidir o no con el modo en el que un colectivo plantea una reivindicación laboral, que las reivindicaciones laborales siempre son lícitas en una democracia abierta como esta y legítimas. Luego cada uno verá si obedecen o no a parámetros de razonabilidad y de responsabilidad institucional. Esa es otra cuestión. Una cosa es, por tanto, lo que la ciudadanía puede opinar sobre el calibre, la dimensión, la razonabilidad de determinadas reivindicaciones laborales, y otra
el respeto que merece una institución como la Ertzaintza, que tiene encomendada una función de primer orden en la convivencia de la sociedad vasca, ¿no? Por tanto, yo creo que esto último hay que respetarlo siempre, en todo caso, por encima de todo, y lo otro pues es subjetivo y cada uno podrá opinar y podrá tener la opinión que quiera o que considera al respecto, ¿no? Señor Erkoreka, que tiene que responderles a esos sindicatos, en concreto ERNE, ESAN y SIPE, le acusan, además a usted directamente con nombre y apellidos, de inacción. Bueno, yo creo que son gesticulaciones y eh, en fin, aspavientos típicos de los sindicatos, en fin, en momentos en los que quieren levantar la voz y formular estridencias, ¿no? Es decir, que yo creo que inacción aquí en este caso sería una expresión además absolutamente inadecuada porque no es Erkoreka el que tenía que actuar. Los que tenían que actuar en relación con este incidente era la propia Ertzaintza, como lo ha hecho correctamente, ¿no? Levantando los atestados oportunos y planteando la denuncia pertinente ante los tribunales competentes, ¿no? Que es lo que han hecho. Es decir, la actuación no corresponde al departamento ni al Sailburu, sino que corresponde a la Ertzaintza, que ha actuado correctamente como procede, ¿no? Lo que en todo caso, bueno, querían, o supongo que querían denunciar, es que no he tenido ocasión de hacer un pronunciamiento rotundo o contundente como he tenido ocasión de hacer ahora, en este momento, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene ningún sentido en alguien como yo, que he hecho decenas, centenares de declaraciones de este tipo, contundentes en los 3 años que llevo al frente del departamento, siempre en defensa de la institución, garantizando la protección, el amparo y el respeto del departamento y exigiéndoselo al conjunto de la ciudadanía y por supuesto, de manera particular, a las personas y colectivos que atacan gratuitamente a la Ertzaintza e impiden el ejercicio de sus funciones, ¿no? Si alguien ha sido contundente, clarísimo a este respecto, expeditivo, he sido yo durante los últimos 3 años, ¿no? Así que a estas alturas pretender que yo no soy lo suficientemente claro a este respecto, pues me parece que es forzar las cosas hasta el extremo, como antes le decía, de la gesticulación ridícula y del aspaviento sin fundamento, ¿no? Luego está también el capítulo de demandas de los agentes del colectivo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, ayer en esa manifestación en la calle pedían directamente taser, insistían en que les faltan herramientas, les faltan recursos, bueno, pues para poder realizar su labor. Bueno, esta es una reivindicación tópica, podríamos llamarla de alguna manera, pero a ver, sobre la tasa hay que hacer una pequeña reflexión. No se puede hacer apelaciones al uso o a la exigencia de la TASER con ligereza y con frivolidad. La TASER es una herramienta que utilizan algunas policías. La Ertzaintza lo tiene en algunas unidades especializadas, la utiliza, ¿no? Pero la TASER no es una herramienta exenta de peligros, es una pistola de la que salen 2 dardos que se clavan en la persona destinataria del disparo y transmiten pulsos eléctricos a razón de 22 por segundo, más o menos, ¿no? De alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no? No está exento de riesgos, es decir, que esto puede generar daños, puede generar, incluso en algunos casos, ha llegado a provocar hasta la muerte de una persona dependiendo de la situación en la que se encuentra esa persona y de las afecciones cardíacas, sobre todo, que pueda tener. Es decir, que no es una cosa frívola o una cosa irrelevante, no es una herramienta cualquiera, ¿no? Segundo, es que además para situaciones como las que se han producido en este caso es absolutamente inoperativo y desrecomendado. Las unidades policiales que utilizan este tipo de herramientas, en su orden de regulación dicen claramente que es inapropiada y no hay que utilizarla cuando un agente de la Ertzaintza se enfrenta o bien a una ruña tumultuaria o bien a un colectivo de personas que van a atacarle, ¿no? Esto es para inmovilizar a una persona y neutralizarla que se presenta con violencia, se presenta alterada con violencia, pero una persona, porque inmediatamente después de disparar a la taser y de que los dardos penetren en su piel, inmediatamente después hay que prestarle atención, hay que retirar los dardos, hay que ver qué efecto, qué impacto ha tenido en la persona y en su caso pues hay que atenderle porque se inmoviliza y puede desplomarse inmediatamente, ¿no? Puede caer en redonda al suelo con los efectos y los peligros que eso entraña, ¿no? Si no se le presta atención, no se está cumpliendo correctamente con la regulación establecida para el uso de la taser. Pero claro, si un Ertzaina o una pareja se enfrentan a un colectivo de 6
utilizan la taser con respecto a uno, inmediatamente tienen que aplicar este protocolo, es que el resto les atacan, en fin, y quedan absolutamente en sus manos, ¿no? Por tanto, está absolutamente desrecomendado, incluso expresamente prohibido por las órdenes de uso que están vigentes en este momento en el conjunto de las policías, ¿no? Por tanto, se cita la taser pues porque tiene un nombre llamativo, estridente, y parece que el sindicato saca pecho y exige mucho, y estoy aquí defendiendo los intereses, pero claro, es una arma que, según me dicen los expertos, es inapropiada para este tipo de situaciones, y además las órdenes de regulación prohíben su uso en este tipo de situaciones. Pero bueno, en fin, los sindicatos pues están eso para gesticular, para hacer aspavientos y para hacer exigencias estridentes cuando consideran que bueno, pues sus reivindicaciones tienen que trascender y ser acogidas por la opinión pública, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo las relaciones con los sindicatos de la Ertzaintza? Bueno, nosotros seguimos sentados en la mesa, nunca nos hemos sentado en la mesa y seguimos apelando a la necesidad de avanzar en la negociación desde criterios de realismo y responsabilidad institucional, ¿no? Se pueden plantear reivindicaciones desaforadas como incrementos retributivos generales para todo el colectivo indiscriminados con saltos cualitativos en la mejora de las retribuciones y demás. Por poder se pueden pedir, aunque se sepa que son ilegales, que son improcedentes, que son inabordables en este momento. Se puede plantear reivindicaciones desde la irresponsabilidad institucional, pretendiendo que la Administración se endeude ahora pero comprometa e hipoteque el futuro. Pero claro, la Administración tiene que gestionar esto con equilibrio y con tiento, ¿no? Entonces, todas las reivindicaciones que se planteen desde esos parámetros van a ser atendidas y siguen siendo atendidas. El problema es que en las últimas reuniones de las que los sindicatos se han levantado de la mesa, lo único que les interesaba no eran ni los materiales, ni la mejora de las condiciones laborales, ni la mejora de las personas mayores de 55 años, ni la mejora de colectivos concretos como salvamento y rescate como investigación criminal, sino solo les interesaba un incremento retributivo lineal para todo el colectivo, algo que saben que es ilegal, pero que nos dicen que, oye, que le llamemos como le llamemos, que no le llamemos incremento retributivo, lineal retributivo, que le pongamos otro nombre, pero que el resultado efectivo sea el mismo. Como si a estas alturas de la película cambiar de nombre a una realidad pudiera pasar desapercibido por quienes vigilan estas cosas y pueden plantear recursos, incluso de inconstitucionalidad, ante una medida de esa naturaleza, ¿no? El departamento sigue sentado a la mesa, nos lo ha comentado. Yo no sé si hay próximas reuniones, ¿hay alguna fecha ya cerrada para un próximo encuentro? Bueno, no hay nada cerrado para el mes de agosto, no hay nada, ¿no? La actividad se ralentiza en todos los ámbitos y aquí también se ha ralentizado. La última reunión se saldó con el resultado que acabo de comentar. Solo querían una respuesta explícita con respecto a la disposición del departamento a negociar un incremento retributivo lineal para todo el colectivo, algo que se les ha dicho por activa y por pasiva que es ilegal, que no se puede abordar por parte del departamento. Solo les interesaba eso. Y entonces están dejando al colectivo, a muchos sectores del colectivo que se podrían ver beneficiados ostensiblemente de las medidas que están incluidas en la propuesta formulada por el departamento, que incluía un coste total de 18 millones de euros, insisto, para amplios colectivos, para mayores de 55 años, para los sectores de la investigación criminal, para salvamento y rescate, para muchas unidades que se están viendo privadas día tras día de esas mejoras que están previstas ahí, porque los sindicatos se aferran a un incremento cualitativo general de las retribuciones para el conjunto del colectivo, algo que saben que no es posible responder en este momento. Pero, en fin, quienes están perjudicando al colectivo y a colectivos, a personas concretas del colectivo que podrían estar beneficiándose ya ahora de esas medidas concretas, medidas incluidas en la propuesta del Gobierno, pues son los propios sindicatos pues que quieren esa mejora cualitativa por lo alto, pero que desatienden completamente la mejora puntual de colectivos y de personas concretas que, insisto, pues que muchas de ellas llevan tiempo esperando una mejora de ese tipo y aplaudirían y agradecerían, yo creo que profundamente y sinceramente, una medida de ese tipo, ¿no? Pero los sindicatos las están bloqueando. Luego está también, es algo recurrente, ¿no?, en lo relativo a la Ertzaintza, la duda de si se tiene el número de plantilla suficiente, y más para, por ejemplo, en verano, con las fiestas de los pueblos y demás. Lo veíamos también con el Tour, con el dispositivo que hubo que desplegar con motivo del Tour. Esa es también una de las cuestiones que ellos suelen poner encima de la mesa. En este caso también, ¿no?, también demandan más plantilla. Mire, sobre la plantilla le voy a dar 3 datos que yo creo que son definitivos. Mire,
La ratio de policía por cada 1.000 habitantes de Euskadi es de las más altas de Europa. De las más altas. Solamente algunos países europeos del este básicamente se pueden equiparar, incluso algunos supera, pero muy pocos, a la tasa de policías por cada 1.000 habitantes que tiene Euskadi. Por tanto, ahí efectivos no hay. Se me podrá decir, bueno, la tasa de policías del conjunto de cuerpos policiales será alta, pero en concreto el peso específico que la Ertzaintza tiene dentro de esa tasa es pequeño, se nos podrá decir. Bueno, pues mire, vamos a compararnos con los catalanes. En Euskadi, para 2 millones de habitantes, hay una plantilla de 8.000 efectivos de la Ertzaintza. 8.000 para 2 millones de habitantes. En Cataluña, que son 8 millones de habitantes, 4 veces más, en teoría, para que hubiera equivalencia, debería haber 32.000 efectivos de los Mossos. Bueno, pues tienen 22.000. Después de un incremento acordado en Junta de Seguridad hace un año aproximadamente. Un incremento que le sitúa en 22.000. Por tanto, proporcionalmente con respecto a los Mossos, que es el modelo comparado más cercano que tenemos y yo creo que más fácilmente asimilable, pues nuestra posición es francamente mejor en términos comparativos, francamente mejor. Hay un porcentaje todavía de mejora amplísimo en los Mossos para que puedan equipararse a la presencia y el peso que tiene la Ertzaintza dentro del conjunto de cuerpos policiales que operan en Euskadi. Por tanto, falta de efectivos no hay, ni en conjunto ni en particular por parte de la Ertzaintza. También es verdad que en verano hay un compromiso asumido por el departamento con los propios sindicatos y firmado que dice que deberán estar de vacaciones o tendrán derecho a estar de vacaciones aproximadamente el 25%, y eso hay que respetarlo, ¿no? Por tanto, son las propias condiciones laborales exigidas por los sindicatos los que hacen que en verano los efectivos, el número de efectivos mengue, ¿no? Y por tanto, cuando hay necesidades urgentes, como ha habido durante el mes de julio por diferentes motivos, pues haya que hacer llamamientos excepcionales y puesto que los de vacaciones están de vacaciones y tienen derecho a estarlo, pues haya que tirar con más intensidad de las personas que están en activo, ¿no? Que no están de vacaciones, ¿no? Porque aquí, claro, tenemos una desventaja, llamarle así, o por una diferenciación, una nota distintiva con respecto al resto de los colectivos. Es que en la Ertzaintza no hay interinos, no hay. En Osakidetza, en la Administración General, incluso en la Policía Local, se echa mano de los interinos y los interinos ocupan el espacio de los titulares que están de vacaciones, ¿no? En la Ertzaintza no hay interinos, no hay. Por tanto, todos los servicios excepcionales, todas las atenciones que fuera de los horarios o de lo habitual haya que prestar a servicios singulares, hay que hacerlo con los efectivos existentes, lo cual pues obliga una y otra vez a tirar de lo que existe, de la plantilla que existe, que es la que acabo de comentarle, que para nada está por debajo de los estándares y de las tasas medias en Europa, ni tampoco en el Estado español. Por cierto, señor Erkoreka, hablábamos del Tour. ¿Qué pasó con aquellos 2 incidentes que quedaron bajo investigación? El tema de los pinchazos y aquel intento de boicot en Morga. Bueno, el boicot en Morga sigue la investigación, aunque no creo que haya mucho que investigar. Parece claro que no, efectivamente, pues se les pilló infraganti intentando boicotear el recorrido pues con una medida muy concreta que iba a suponer pues que varias personas se iban a encadenar cruzando la carretera impidiendo el paso de la carrera, ¿no? Pues eso ya, el procedimiento sigue su curso y bueno, pues ya se tramitará como corresponde y será el juzgado correspondiente el que establezca lo que corresponda, ¿no? La sentencia correspondiente, las medidas que corresponda adoptar en esta materia, ¿no? Sobre los pinchazos es más difícil hacer una investigación policial con rigor, ¿no? Porque se produjeron en lugares muy puntuales, no fue un fenómeno que afectó a todo el recorrido, en lugares muy puntuales y en circunstancias en las que cualquiera, y es muy difícil además recoger testimonios concretos, cualquiera pues podía haber vaciado un par de cajas de chinchetas que había comprado en la ferretería de enfrente, ¿no? Y salpicar de alguna manera alguna zona de la carretera con esto. La investigación avanza, pero no es fácil, de verdad, obtener resultados efectivos en una investigación, insisto, que se produjo en lugares muy concretos, muy puntuales, además en entorno urbano, en alguno de los casos, un entorno urbano en el que pues la afluencia de gente, la propia presencia de muchísimas personas y tal, dificulta aún poder identificar alguna en concreto que pudiera estar dedicándose a eso, ¿no? La investigación no se ha abandonado, lógicamente, pero insisto que
que no va a ser muy fácil avanzar con resultados efectivos a la hora de clarificar qué es lo que ocurrió con esos pinchazos, ¿no? Ujú. Luego también se habló, señor Erkoreka, del alto número de bajas de miembros de la Ertzaintza coincidiendo precisamente con la celebración o con el paso del Tour por Euskadi. No sé si eso ha tenido también algo de recorrido. Bueno, yo di cifras sobre las bajas que se habían detectado esa semana y, bueno, en fin, pues eran llamativas, ¿no? Porque se produce un pico que claramente coincide con los días del Tour, ¿no? Y después se produce un desplome automáticamente, inmediatamente después se produce un desplome de ese número de bajas, ¿no? Que pasaron de aproximadamente 600 a prácticamente 1.200, casi prácticamente duplicaron en una semana, ¿no? Y el pico coincidió con el domingo día 2, que era el segundo día de paso del Tour por Euskadi, ¿no? Para inmediatamente descender a partir de los días siguientes, ¿no? Bueno, esto yo creo que requería cuando menos una investigación desde el punto de vista, sin ir más lejos, de la salud laboral, ¿no? Porque una multiplicación de las bajas tan repentina pues puede obedecer a razones objetivas, a una pandemia que se ha extendido en el colectivo de la Ertzaintza, o alguna razón que tiene que ver con motivos de salud pública y que han de ser atendidas y abordadas desde el punto de vista de la salud laboral. Y tenemos un servicio de prevención y salud laboral que cuando menos tiene que interesarse y ocuparse de esa cuestión. Si a partir de ahí se descubre o se puede avanzar o se identifica algún caso en el que alguien ha intentado o ha conseguido hacer una gestión fraudulenta de una previsión legal, la relativa a la posibilidad de utilizar el mecanismo de la baja por parte de trabajadores y trabajadoras con una situación en fin, con alguna patología o con alguna enfermedad, pues eso, en fin, la investigación dirá en la medida en que se pueda avanzar, porque estamos hablando de medidas y datos de carácter personal que, lógicamente, pues tampoco se pueden compartir y se pueden generalizar con facilidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la prudencia y la diligencia mínima exige que desde el Servicio de Prevención y de Salud Laboral se interesen por esa situación y, bueno, indaguen cuáles son los motivos por los que de manera repentina durante una semana se produce en pleno verano, no es que hubiera bajas temperaturas o estuviéramos en lo más crudo del invierno o hubiera lluvias pertinentes esos días, sino con un tiempo razonablemente bueno, excelente, con buenas temperaturas, en un colectivo joven y saludable como es el de la Ertzaintza, con revisiones médicas periódicas y demás, pues se produzca un incremento de las enfermedades y las bajas tan súbito, ¿no? Nos han dado las 9:01, pero una última pregunta, señor Erkoreka, ya para cerrar. Como vicelendakari, ¿espera que haya la vuelta de vacaciones? Bueno, va a ser un agosto bastante intenso, pero ¿espera que haya pronto un gobierno en Madrid y nuevos interlocutores? Porque claro, la aritmética y las matemáticas son las que son a día de hoy. Bueno, yo no quiero meterme en aguas mayores, pero solo voy a hacer una apreciación de principio, ¿no? Yo creo que la estabilidad es buena, en general, digamos, para los países y el funcionamiento institucional, también para la economía, y todo lo que pueda conseguirse que apunte a parámetros de estabilidad será bueno y positivo. Es decir, cuanto antes se pueda constituir un gobierno con garantías de estabilidad, con un programa aprobado formal y respaldo parlamentario suficiente, será bueno, en principio, más allá de cualquier otra consideración en torno a si el programa esté o no en sintonía con lo que preconiza el gobierno vasco en el suyo, ¿no? Si además se produce esa sintonía, mucho mejor, ¿no? Pero insisto en que la estabilidad en sí misma es un valor positivo que pues todos los actores políticos que tienen alguna relevancia en esta materia deberían considerar. Josu Erkoreka, vicelendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco. Eskerrik asko por haber compartido este primer café con Onda Vasca. Un placer, como siempre.